dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como que tenía la música? un ventarrón o se acurrucan? Obvio que esto iba a pasar cuando el Claudio dijo grabando. Voy a grabar. Obvio. Llevamos Nunca 10 falla. minutos. Sí, no, nunca falla. Los perros de Pero- Freddy y la música de Freddy, no importa. Oye, no, está bien, no importa. El lunes 4 de septiembre, ya comenzando el mes de las fiestas patrias y la llegada de la primavera, aquí ya afuera ya están apareciendo. Pero está florcitas. lloviendo. Bueno, es que allá están cayendo unas gotitas. Nada, lloviendo es mucho decir. No sé si allá en tus tierras, Freddy, está lloviendo, pero. Oye, pero acá en Santiago No Centro en la escuché nada, tarde por lo cayó agua, po. Sí, cayó un poquito de agua, pero no mucho. Bueno, estamos los cuatro, nos faltaron las chicas. Ahí están reviviendo a Bárbara a base de sodio y yodo. Se deshidrató Y- tanto llorar viendo la demonia infinita. Sí, y se no deshidrató alcanzó a llegar. absolutamente. Sí. Oye, yo. No, los emprendedores no cacharon la movida de vender pañuelos afuera de los cines. No atinaron con esa. No dinero. Oye, pero partamos. Bueno, tú ya lo publicaste en redes sociales, comentaste que íbamos a hablar de documentales chilenos, especialmente documentalistas, quizás el documentalista más importante chileno en la actualidad y la documentalista, no vamos a decir Nobel porque ya tiene una carrera grande, pero que podría en algún momento tomar La posta. la posta que deje. Pero podríamos decir que la documentalista actualmente más popular del cine chileno. La que tiene el documental con más audiencia en cines en la historia, creo. 150.000 personas, creo que está en su primera No sé semana. si le ganó a Así que Kramer, estaría porque Kramer trabajando, parece que es la sí. película más vista. Ya. No, pero en documentales, en documentales. ¿Cachai? Como tenemos como a un documentalista galardonado con el Premio Nacional de las Artes Audiovisuales y a la documentalista más popular en cine, en un país donde la gente no va al cine a ver películas chilenas. Y documentales Y menos. ojo que en el fondo no se trata solo de eso, sino que en el fondo es como la persona que logró, como digamos, masificar el documental de alguna manera. Porque en el tema de la llegada de la gente topo a Netflix y todas esas cosas como que se potenció, hubo como un boom en el fondo por ver documentales. Sí, pues, y aparte ya, sus películas son como bien accesibles, como que sus documentales traspasan de repente la línea entre un documental y una película de ficción convencional, digamos. El Agente Topo, por ejemplo, es como muy... ¿Ya esto es documental o es ficción? ¿O es docu-reality? ¿Cachai? Como que las líneas se cruzan de repente y a lo mejor eso es más accesible al público que no está acostumbrado a ver documentales. Sí. Las temáticas también puede ser y la forma en que las organiza, todo eso juega un poco a favor de la Maite en ese sentido. Pero entiendo que vamos a partir por el otro lado, ¿no? Sí, yo creo que empezamos Sí, por po, la cordillera. Sí. Que dicho sea paso, no es el último documental de Patricio Guzmán, pero el último es Mi País Imaginario. Pero este ganó Cannes, ¿no? Tengo entendido que ganó Cannes como mejor documental. Yo había tenido la posibilidad de verlo porque habían compartido Plaza Espectáculo, creo. Había compartido el Vimeo para poder ver el documental en su minuto antes de su estreno. Y además resulta que están como las dos películas están como temáticamente conectadas de cierta forma. Bueno, es una trilogía, es una trilogía este documental, pues. Está envuelto en una trilogía, porque empieza con la nostalgia de la luz, después la del nácar, y esta con el botón de nácar y esta es la de la cordillera. Sí, claro, como que son películas que simbolizan las estrellas, el agua
y la tierra con la cordillera, pues, y a través de esos tres elementos como que explora la naturaleza humana, explora como el origen del universo y también llega como al Chile de la dictadura y lo que somos capaces de hacernos no humanos a los otros, y ¿cachai? Como que es muy es muy volado, podríamos decir, como que se agarra temas muy universales y los achica hasta llegar como al tema que nos compete a nosotros como país. Es que es la temática de Guzmán, pues sus documentales son desde la batalla de Chile en adelante. Su temática es dictadura. O sea, tení las batallas de Chile, que son 3 partes, la memoria obstinada, que es como una suerte de epílogo que se hizo, tenía el caso Pinochet y tenía esta trilogía de como de los elementos, digamos. de los elementos. Aunque aquí, bueno, como parte un poco del documental, que está narrado por el mismo Guzmán, que cuenta un poco del que él siente que se siente un extranjero de alguna manera en su propio país, ya no es lo que era, digamos. Entonces tiene estas escenas donde muestra donde vivió su infancia y que está una ruina. Sí, y en el marco de como de la cordillera de los Andes, que más o menos él reflexiona que nos define como país, po. Más o menos que es como este manto que nos envuelve, que nos acoge, que nos cuida y que nos, de alguna forma, como que nos separa del resto del mundo y nos define como chilenos. Que siento que las películas como en general de este compadre son como reflexiones que él se va, como voladas que se pega y te dice como ya, ven, te voy a contar la volada en la que me fui. Y empieza como a contarte como una reflexión más que mostrarte quizá una realidad determinada, es como su reflexión respecto a esta realidad, po. Y parte desde la cordillera de los Andes, que significa para él, y de ahí entra como al tema de la memoria y el golpe de estado y todo el asunto. Sí, es interesante lo que hace Patricio Guzmán. Yo no voy a venir a engrupir aquí, que me he visto todos los documentales. Mentira, de haberme visto 3, probablemente. Que de hecho ahora vi La Cordillera, Nostalgia de la Luz. Y el botón de Nácar, que está, claro, que también es muy bonita. Y generalmente, claro, yo comparto eso que estaba comentando ahí el socio Pedro, en el fondo, de que él como que son voladas, pero yo lo veo más como que él busca como puntos de anclaje para armar sus documentales, una especie de encontrar un significado en algún elemento que le permita a él hacer una narración a partir de ese elemento. Y en ese contexto, de los que he visto yo, reitero, me gusta, ponte tú, mucho más lo que encuentro que Nostalgia de la Luz es una cuestión que no se puede creer. O sea, ahí el paralelo que hay, esta simbiosis que se produce entre lo que es la astronomía y la búsqueda de los cuerpos de los detenidos desaparecidos en el desierto, es una cosa que no se puede creer, que cuando tú vayas escuchando las descripciones, el calcio, las estrellas, bueno, es una maravilla. Y siento que en el caso de La Cordillera quizás se siente un poco más forzado, porque en el fondo hablan todos como de este concepto de isla, pero como que de alguna manera después ese concepto como que se va perdiendo y se va diluyendo y se va cayendo en algo más como que pierde, como que el relato pierde su sentido. De hecho, el final de La Cordillera es hablando de las estrellas fugaces. En el fondo, la última frase que él tira tiene que ver con eso. Entonces, como que no logra armar la narrativa completamente alrededor de La Cordillera. Eso, ojo, no le quita valor a los testimonios y a las cosas que van comentándose a partir de ahí. Pero claro, comparado con lo que es Nostalgia o el Don de Nácar, como que siento que el relato pierde fuerza en el anclaje que él genera al principio.
Ya siento que ahí pierde un poco de valor. Ahora, generalizando, estaba pensando antes de entrar que no sé si más por casualidad que por una programación real interna nuestra, nos coincidió este podcast a portas del aniversario de los 50 años del golpe en Chile y es durísimo en el fondo ver estos documentales de nuevo con esa perspectiva y con ese telón de fondo. Así que fue una experiencia bien interesante, bien angustiante si se quiere, sobre todo en mi caso particular, yo que no sé, soy nacido del 82, entonces como que me tocó quizás la parte menos o no tengo esa sensación tan fuerte de lo que significó ese evento en la vida de mucha gente, pero es difícil ver estos documentales con ese telón de fondo también y entender de qué van y estas historias de dolor y ver cómo Pato Guzmán en el fondo ha dedicado su vida completa a recolectar esta memoria colectiva en el fondo en sus documentales. Así que fue una experiencia bien dura. Y lo que dices tú, el hecho de los dos, al final los dos documentales hablan de la memoria, y hablan de la memoria a la que nos atenemos a Chile y a lo cercano de la historia que pasó. Así que igual es bonito ese enlace entre los dos documentales que estamos hablando. La cordillera, igual como tú dices, que no, a mí igual también de los tres, la trilogía es la más débil de las tres, en lo que tú comentas acerca del enlace que hace. Acá es como más forzado con lo que tú dices, el hecho de que porque empieza a meter primero lo de la cordillera, habla también acerca de las minas, de las minas que pertenecen a empresas extranjeras dentro de la cordillera, y después mete a este documentalista, el Pato Salas, que el que ha registrado detrás del muro de la cordillera todo lo que ha pasado en este Chile que él no estuvo, pero que él, cuando él se fue exiliado, se quedaron otras personas registrando lo que él no pudo registrar. Y ahí mete a este documentalista, al Patricio Salas, que esa parte, a mí esa es la parte que más me gusta de este documental. Lo que más me rescato yo. Yo el paralelo que veo, aunque sí también efectivamente sí se ve más forzado que el otro, que el Nostalgia de la Luz es como perfecto, ¿cachai? Como cuando la escena en la que el astrónomo dice: si yo hiciera un paralelo de su búsqueda con la mía, es como si mis padres estuvieran en el espacio y yo lo buscara con el telescopio, es como perfecto, ¿cachai? Pero acá también yo siento que la conexión está en al principio plantearte la cordillera como un manto protector, o como una madre en algunos casos, y después como que te muestra cómo los adoquines están hechos con las piedras de la cordillera, y es como una forma en que, claro, empezamos como a ocupar a la cordillera para nuestra sociedad, pero terminamos depredándola, ¿cachai? Al final, como termina con las escenas que tú decías y de la mina en la cordillera. Y siento que también por ahí va el tema del paralelo con el país que somos, que en algún momento empezó a depredarse a sí mismo y se está quedando como sin identidad, porque empezamos sacando de a poquito las piedras y ya estamos minándolo todo. Siento que por ahí va como hay cierto paralelo, veo yo, con el tema de nuestra identidad y de nuestra pérdida de la memoria, cómo estamos vendiendo nuestra identidad como chilenos a otras culturas y estamos acabándolo todo. Quizás por ahí puedo contarlo, puedo exacto, intentar hilarlo, pero efectivamente se siente un poco más forzado. Y yo también sentí como una experiencia muy parecida a la del Keno, porque siento que ya no estamos en una época en la que, como dicen en el documental, en la cordillera, en el que a la gente ya no le importan estos temas, porque ya hay otros temas que son
importantes actualmente para nosotros. Entonces esto está quedando casi en el olvido. Y como la plegaria a los 50 años del golpe es como no olvidar nomás, ¿cachai? Que no quede en el pasado, que esto no se entierre, que esto no pase mayores, ¿cachai? Que no se vuelva a repetir. Aunque si uno estudia un poco más para dar la historia, te das cuenta que esto pasa cada 30, 40 años en Chile. Entonces como que siento que en el caso de Patricio Guzmán es casi como una plegaria, como que el loco está rogándole a las nuevas generaciones que no olviden, ¿cachai? Que no se olviden que estas cosas pasaron y que tienen que tomarse en cuenta. Porque, no sé, tú veís, haciendo la comparación con La Memoria Infinita, que tenéis como a la Maite Alberdi haciendo películas con Paramount Pictures, y en la Cordillera de los Sueños tenéis a este compadre, al Salas, que es un documentalista así, bro, de verdad guerrillero, ¿cachai? Con cintas de video, Betacam, Hi8, grabando así, lo que sea, ¿cachai? La idea es el registro. Entonces como que tú veis como cineastas apasionados haciendo películas, y eso es lo que a mí también me llenaba el espíritu, lo que más me gustaba de estas películas, como que se siente que el Patricio Guzmán no es docto en la forma de hacer películas, ¿cachai? A lo mejor su forma de narrar quizás no es tan perfecta o ad hoc para otros documentales como hemos visto, pero el loco hace las películas como de verdad, como desde su como que desde su alma tiene que hacer estas cuestiones, y luego las va y las hace y las registra y reflexiona y siente que tiene que dejar el mensaje, y siento que su poder va mucho más allá como de la técnica a veces. Es que, ¿sabes qué? Es interesante eso que tú mencionáis porque, bueno, él lo menciona acá en el documental, ¿no? Cuando muestra su casa de infancia y después la infancia, o sea, su casa de adulto, que fue la última donde vivió en Chile, y ahí es donde enlazan el golpe, cuando dice que, bueno, que llegó y que pudo rescatar las bobinas de la batalla de Chile. Y es bien interesante porque si uno hiciera ese ejercicio de ver la batalla de Chile de las tres partes, es mucho más visceral. Uh-huh. Y de hecho él lo dice, no lo dice con esas palabras en la cordillera, pero sí dice que de haber agarrado la cámara, seguido básicamente por el espíritu revolucionario joven, para salir a grabar, para salir a filmar este proceso. Y la batalla de Chile no es narrada, o sea, toda esta cosa más poética, de alguna manera yo creo que Guzmán lo fue aprendiendo en Francia. Sus primeros documentales no tienen, no es narración, ¿cachai? Es constantemente, es solo registro de lo que pasaba, ¿cachai? Y cuando hablaba con este documentalista, él me recuerda mucho a un amigo mío querido que falleció, Carlos Mesina, que él también era como pues, ¿cachai? Pero estaba en otra vereda, no era comunista, el Carlos era humanista, pero también era él trabajó en teleanálisis, ¿cachai? Él era de los que salía con cámara a registrar, y bueno, te podía llegar un lumazo, te podía llegar y gas, agua, bueno. Y el Carlos también, como este tipo, tenía un registro así desde VHS, 3/4, beta, DVCam. Y son los que se quedaron un poco en la lucha, digamos. Claro. Guzmán se autoexilió de alguna manera para tratar de salvar su trabajo, digamos, porque si él no se va, probablemente lo hubiesen agarrado esas bobinas, no tendríamos el documental. Que dicho sea de paso, está próximo a reestrenarse porque se hizo una restauración completa de ese documental que está grabado en cine. Aquí siempre uno lo pudo ver. Me imagino que el Freddy, así como en su época universitaria, de haber visto algunos VHS y en DVD. Era imagen obligada en la U, me acuerdo en mis tiempos. Siempre la pasaban. Oye, y hablando de eso, estuve revisando con esto de la batalla de Chile,
Y viendo el registro, porque me empecé a ver, por ejemplo, el registro, porque a mí me gustó mucho la cordillera, la cordillera, pues la imagen de la cordillera se ve pero espectacular. Lo puede hacer, y empecé a buscar el fotógrafo, uy, es un tipo, Aguanten los drones. un francés. Pero para la batalla de Chile, el fotógrafo de la batalla de Chile se llama Jorge Müller Silva. Y él es un detenido, murió detenido, desapareció. Bueno, nunca se supo dónde, pero él a la muerte de él o a la detención de él está hecho el día del cine, ¿eh? El 29 de noviembre, cuando desaparece el Jorge Müller, cuando está declarado desaparecido, ese día está declarado el día del cine en Chile. ¿Del cine o del cine chileno? Porque hay como 2 días. Del cine chileno. Ah, ya. Por el tipo sí. Por el fotógrafo del Pato Guzmán. Y eso igual yo encuentro valioso en las películas del Pato Guzmán, porque como que tú sientes esa carga, ¿cachai? Como en sus imágenes, en su narración, en la cadencia de sus imágenes, ¿cachai? Como de repente cuando se queda pegado en la sombra de la luz que entra por una ventana en el suelo, ¿cachai? Como que ese tipo como de imágenes como están cargadas de pena, de dolor. Siento que el loco, si te involucráis en los documentales, como que podéis sentir esa carga. A mí me pasaba cuando era más chico y veía este tipo de películas documentales, como que me costaba caleta enganchar, se encontraba que era una lata. Pero siento que cuando lográis como conectar de verdad con lo que estáis viendo, a mí me pasaba que sentía esa carga como emocional, como la decepción, el cansancio, la pena. Como que es una película como que es muy fuerte emocionalmente en ese sentido. No sé si a ustedes les pasó. Al menos para mí fue como que esta semana yo vi todas esas películas, las 3 películas, el Botón, Nostalgia y Cordillera. Entonces como que fue como una patada en la cabeza muy fuerte, como de sentir al autor en su película. Sí, sí. Los tremendos. Sí, me sumo a ese comentario. Yo también siento un poco lo mismo, que y yo hice el mismo ejercicio porque repasé un poco los documentales, aprovechando que estaban en Netflix disponibles, que están ahí un poco para que todos los podamos ver. Me pasó un poco lo mismo, que tú ves Nostalgia y ves La Cordillera y sientes de alguna manera como esa... no es ansiedad la palabra, es como esa necesidad de mantener la memoria activa y viva. O sea, que en el fondo es como tratar de darle énfasis a esto que de alguna manera, como decían al principio, como que él tiene esa sensación de que esto se está perdiendo, ¿cachai? De que en el fondo como que nos estamos olvidando de todo lo que ocurrió y hay como una desesperación latente en tratar de recordar esos espacios. De hecho, él lo dice al final súper elocuentemente cuando él dice: les voy a contar mi deseo en el fondo, y es que, no recuerdo la frase exacta, pero es que mi país recupere lo que fue. Y es como triste de alguna manera porque todos sabemos que esa añoranza por el tiempo pasado es una cuestión que no vuelve, pues es imposible echar el tiempo atrás y de alguna manera poder recordar qué es lo que está ocurriendo o pasando ahí, de alguna manera, qué es lo que la máquina sigue girando. Entonces esa desesperación, como tú dices, se percibe. O sea, cuando, como decían por ahí, está el plano de esta casa destruida, que es la fachada, y tú decís: wow, la fachada está bonita. O sea, una fachada que se puede ver de alguna manera y que parece intacta, y la cámara sube y tú puedes ver en el fondo que es solo la fachada y el resto es escombros, basura, etcétera. Es como también esa metáfora de cómo uno recuerda las cosas de infancia, ¿no? Que uno como que probablemente recuerda la cáscara hermosa de todo lo que fue tu infancia, cuando en rigor, yo siempre cuento la anécdota, o sea, yo soy nacido y criado en La Pincoya, entonces claro, yo tengo muy bonitos recuerdos de infancia de ese lugar, ¿cachai? De lo que fueron mis amigos, de cómo vivíamos, etcétera.
Pero claro, ahora puesto con el velo, ese es mi recuerdo infantil, pues, pero ahora puesto con el velo de la adultez, puta, igual tenía que ir a comprar 2 bolsitas de té, ¿cachai? Para la semana. Mataban a una persona, un día por medio en la esquina. ¿Cachai? Entonces, claro, yo siento que Guzmán de alguna manera logra en sus imágenes traspasar de alguna manera esa como desesperación, ¿cachai? De mantener ese recuerdo infantil, pero cuando sabes adultamente que eso es imposible. ¿Cachai? Esa como sensación de querer algo que sabes que no vas a poder tener aunque lo busques desesperadamente. ¿Cachai? Entonces, esa sensación es lo que me queda a mí con nostalgia, ¿cachai? Que es como, o sea, con la cordillera de los sueños, que es como eso, pues, o sea, en el fondo es como una añoranza constante que no tiene recompensa. Y de hecho yo creo que por eso le dan tanto énfasis también a este documentalista y muestran sus Betamax y todas esas cosas, porque literalmente son cosas que solo él puede ver en estos momentos. ¿Cachai? O sea, en el fondo, si alguien fuera a pescar todos esos discos, no sabría qué hacer con ellos. O sea, va un compadre de 20 años y no sabe qué hacer con esas cosas. ¿Cachai? Es como que los va a mirar y va a decir, ¿qué hago con esto? Hace la gran guruguru, no sé, se la va a poner en los ojos. Entonces, Sí, ¿cachai? Entonces, hay como esa sensación, ¿cachai? De querer de querer escarbar entre las piedras literalmente para encontrar esa nostalgia y transformarla en algo más feliz, pero como que no puede, pues, como que a esta altura la desilusión es más grande, por decirlo de alguna manera. Y yo siento que eso igual se transmite en la cordillera, ¿cachai? Que siento que no es un mensaje tan feliz, si se quiere, tan positivo, ¿cachai? Es como súper nostálgica y no tiene final feliz, ¿cachai? O sea, en el fondo no camina hacia ese lado, o sea, no hay un mensaje bonito, ni solemne, ni esperanzador, aunque creo que en ninguna de sus películas tampoco terminan así, tratar de dar una nota de esas características. No sé si ustedes opinan lo mismo, pero como que yo no siento que él quiera poner una nota de mediana esperanza para arriba, como que él siempre pega un martillazo nomás en la cabeza y es como, amigo, esto es lo que es, y te cierra, ¿cachai? Sí. Sí, es como súper ya fue, ya perdimos. También a mí me causaba mucha angustia, de hecho, cuando entrevistaban a este audiovisualista chileno, cineasta chileno, y mostraban como haciendo un paneo como entre sus cintas, y yo decía, ¿qué va a pasar cuando ese material empiece a corroerse? O cuando no encuentren un reproductor para ese formato, ¿cachai? Toda esa memoria se va a ir perdiendo, ¿cachai? Va a quedar ahí una lluvia que venga y destruya el techo y ahí se fue, ¿cachai? Es como, loco, la fragilidad del, como decía en la película, el tesoro frágil pero poderoso o algo así que tiene en sus manos. Es como, puta, loco, estamos ahí a un paso de que la memoria se destruya por completo nomás, ¿cachai? Y todo en una sola imagen nomás, en un paneo, en un plano amplio. Ahora esa es la metáfora. Uno igual asume que en teoría esto está digitalizado y está resguardado de alguna manera. Uno tiene como claro, por supuesto, pero te queda eso, ¿cachai? De que, claro, porque volviendo a la escena final, una de las escenas finales, cuando este mismo compadre dice, ahora hay otras preocupaciones y a la gente ya no le importa. Y están todos como... estamos todos como separados en nuestros propios problemas, ¿cachai? Que cada uno tiene sus zapatos, cada uno la aprieta, ¿cachai? Entonces ya no nos importa como lo colectivo. Y esa reflexión desoladora de esas películas es como puta, que ganas dan de prender la parrilla, po. Quizás irá por ahí en el fondo el sentido de Guzmán en su cinematografía de alguna manera, en su filmografía, que es como esta sensación de ir perdiendo, como bien decías tú, la identidad comunitaria. En el fondo ahí hay un contraste también súper fuerte, que es como pasar de esta cosa de un conjunto de gente en busca de a la individualidad que ahora nos va como rodeando de alguna manera.
Y quizás por ahí va, sobre todo en sus últimas películas. O sea, como dicen por ahí, uno se va poniendo más viejo y te va bajando un poco la desesperanza, ¿no? Y siento que por ahí puede ir un poco el tema también de él, que es como esta cosa de, como tú bien decías, ir perdiendo esta cosa de compartir algo con el resto. ¿Cachai? Que es como compartir, no sé, por nostalgia, compartir la búsqueda, ¿cachai? De estos detenidos con más gente que tiene tu misma esperanza, gente que tiene tus mismos sueños, tus mismos deseos, y que es algo que hemos ido perdiendo. Esa, como bien decían, esa colectividad, ¿cachai? De tener como deseos conjuntos, se ha ido yendo un poco al carajo en el Chile actual. Y creo que eso, si tú miras hacia atrás, al tiempo que mira Guzmán en sus documentales, era algo que era mucho más presente. Buscábamos un Chile de todos, y él lo contrasta con esta visión actual que es como un Chile de algunos, o incluso en casos más personalizados, en mi Chile personal nomás, con mi metro cuadrado y los que a mí me interesan. Y mis problemas son los únicos que son válidos, de alguna forma. Claro, que se está volviendo tan de trinchera, tan identitario, ¿cachai? Como que se perdieron las grandes, no voy a decir acuerdos, sino que como los deseos colectivos. ¿La grande lucha? ¿Cachai? Como que eso ya no está presente. Sí, como que se perdió ese discurso de que todos nos uníamos bajo la misma bandera, ¿cachai? Hoy en día como que cuesta encontrar algo que nos unifique a todos. Como que ya no está ese patrón, ¿cachai? Es como... voy a poner ejemplos malos para que se enojen conmigo, pero en el fondo es como, ya, vamos a defender a los animales, y no podéis ponerlo a todos detrás de los animales porque siempre hay un grupo que te dice, no se puede. Ya, ok, para irme al otro lado, vamos a declarar ahora que está de moda, vamos a declarar el rodeo deporte nacional. Pero bueno, ¿cómo voy a poner el rodeo deporte nacional si es una cuestión donde maltratan animales? ¿Cachai? Como que ya no hay esas luchas colectivas generales donde todos nos ponemos detrás, ¿cachai? Y decimos, todos vamos para allá. Como que se perdieron esos discursos, y lo triste es que tampoco hay nadie buscándolos. Antes, la gente se preocupaba de buscar eso. Hoy como que, y Guzmán lo refleja súper bien, ya no hay nadie buscando esas cosas colectivas. ¿Cachai? Y es triste, pues, y es como te digo ahí, la nostalgia la desesperanza es un poco la que yo creo que termina moviendo los relatos de Guzmán. Pues si bien hay sueños, como él mismo lo relata al final, se quedan en esos sueños, porque de alguna manera uno ya pierde la esperanza de que eso pueda llegar a pasar realmente en el futuro. Sí. Qué pena. Sí. Como pelear con la nota alta de felicidad. Claro, es que eso pasa con es que sí, porque caché que son esas películas que es como Requiem por un sueño, que termina y vos que es como en el asiento así como echado y no sabéis qué hacer, po. A mí me pasó después de ver la trilogía y terminar con La Cordillera, como te dije, qué ganas me quedan de vender la parrilla. Sí. Jefe, ¿qué opinas? Bueno, parte de lo que están mencionando, el Baradit lo menciona en el documental. Esto de que la gente, el chileno se organizaba, ¿cachai? En comunidades, y eso ya no se da nomás. Y que de alguna manera se quebró cuando, también lo mencionaba Baradit, esto como que, no me acuerdo las palabras exactas, pero era así como que mataran al que pensaba distinto, y que hay gente que valida que eso está bien, ¿cachai? Sí, o sea, no es el país de Guzmán, y que bueno, Guzmán lo puede plasmar porque es documentalista, pero de alguna manera fue lo mismo de tantas otras personas, porque cuando regresaron del exilio o el autoexilio se encontraron con un país distinto. Algunos no se adaptaron, otros se adaptaron para mal. Llegaron, era distinto, pero les gustó, y algunos no se adaptaron nomás y optaron por irse, pues si no, este no es el país que conocí, pues. El Patricio Guzmán no vive acá, viene de vez en cuando nomás.
Sí, No, vive en Francia. Sí, Viene a grabar, claro, viene a filmar, viene a... Pero como toda su carrera la basa en Chile y en su memoria. exacto. Claro. Sí, igual Oye, es... pero sí. No, dale. No, iba a decir que es interesante ese punto igual, porque en el fondo es una persona que vive afuera, pero que está tratando de estar conectada a través de sus películas con un país, pero quizás en los tiempos actuales también eso sería muy reprochable. Es como de alguna manera, claro, tú estás hablando de afuera y no te quedaste, o cuando pudiste volver no volviste o a dar la pelea, o a ver qué es lo que estaba pasando, o a tratar de retratarlo, sino que te quedaste en una etapa donde te quedaste pensando en una etapa, ¿cachai? Y no viniste a comer, en el fondo, a comer la mierda que comieron todos y con qué moral en el fondo podía estar viniendo acá. Eso por un lado, estaba justo ahora que comentaron el tema de que él viene afuera, y quizás también por eso siempre es tan recurrente su cine hacia una época en particular, porque es como la que él recuerda y trata de buscar siempre sus películas. Y también pensaba en, como mencionaba ahí el Claudio Embaratit, por ejemplo, que parece una persona sensata hablando en el documental, ¿cachai? Como expresando ideas. Y ahora uno con el diario de Luque, después de haberla cagado tanto en la convención, weón, con frases grandilocuentes y habiendo dinamitado una oportunidad de oro por frases completamente desafortunadas. Entonces también es divertido ver ahí cómo a veces uno tiende a creer que personas pueden tener o no sé, o del... ¿cómo decirlo? Te parecen muy sensatas en sus comentarios, y cuando tienen la posibilidad de hacer algo, weón, se transforman en simios orangutanes incapaces, weón, de hacer dos buenas seguidas, weón. Impresionante. Ese es poder del montaje, porque es como que editáis las mejores partes, las partes más coherentes, y armáis un relato, como decía, como en los Fablemans, ¿cachai? Que el loco lo reclamaba: ¿por qué me haces ver como un dios si yo soy un ser humano? Aquí, ¿por qué me haces ver como un hombre sensato si soy un imbécil? Si soy un tajo. Aunque convengamos, Pedro, que hay veces que ni siquiera eso es rescatable. Yo alguna vez tenía unas amigas que estudiaban periodismo y sabían que yo estudiaba audiovisual, entonces ayúdame a editar un reportaje que estoy haciendo para el examen de fin de año. Entonces me acuerdo me dijo, mira, entrevisté a este amigo mío, y empezar a ver las declaraciones como, ¿sabes que no dije ni una wea? pero es que Edita. ¿sabes que no hay nada rescatable? Habló 10 minutos y no dijo nada de lo que tú quieres plasmar, no dijo nada. Chuta, bueno, no, ya, bueno, sí, creo que tenéis razón, ya. Pasa, No, o sea, lo que tenéis que hacer es armar esos Frankenstein como en Los Simpsons, cuando lo culpan de comerse la jalea. Claro, con el reloj moviéndose. Claro, cortar palabra por palabra y que el compadre diga lo que quiere que diga. Claro. Sí, pero también, yo vuelvo al punto, es curioso ver personajes así, que pasa mucho en los documentales, insisto, que tienen esa gracia porque hay diferentes tipos de documental, pues. O sea, están los que, no sé, pues tipo La Maite, que te cuenta una historia, Pato Guzmán, que hace estos anclajes ahora y trata de montar una idea, o sobre una idea él construye un relato, los que se dedican a recuperar el archivo. Y en esos documentales, los de archivo, uno siempre se encuentra con estas curiosidades, pues, de gente que decía cosas tan sensatas en ese momento y que después, con la posibilidad de hacer grandes cambios, la verdad es que no termina pasando nada, que es muy gracioso. Ahí uno queda preso de sus palabras. Que uno atribuye que alguien dijo una frase inteligente y dice, este compadre debe ser inteligente en todos los ámbitos. Y no, pues tú fue acertado ahí nomás, pues. Después no da. Es un momento de los gloria. 5 minutos de la fama. Sí. Sí, lo que yo igual encontré de repente cuando al principio de la película entrevistaban a este compadre, al escultor, que él mismo iba armando como la idea mientras iba hablando. No sé, como que iba improvisando su... Y muestran al pintor del que... El pintor de la cordillera esa que está en el Metro Moneda.
Yo me acuerdo años atrás cuando la primera vez que vi ese cuadro que está en el Metro Moneda, yo pensé que era foto. Yo hoy dije, una foto, pero me acerqué, me bajé en el contrario, me tuve que pasar por el andén para verlo de cerca, y no, es un dibujo. Bueno, amigo, yo estudiaba en el liceo de aplicación. Estudié ahí toda mi enseñanza media en la aplicación, por lo tanto, yo pasaba por esa estación todos los días, regularmente. Después trabajando otro lote más, pasaba siempre por esa estación. Y bueno, yo creo que me demoré años hasta que un día le puse atención real. O sea, me acuerdo que un día debo haber pasado por el lado y así como esta cosa que... Y recuerdo que lo comenté, ¿cachai? Lo debo haber comentado con Mel ese día. Una cuestión como que bajé por la escalera, subí como que miré para el lado y vi como el trazo de la pintura, ¿cachai? El brochazo. Y como que ahí recién caí en cuenta, después de años de pajaroneo, weón, de que no era una foto, ¿cachai? Y fue como, me estás hueveando que no es una foto. Y me explotó la cabeza, pues, weón. Entonces hice un poco lo del Freddy, ¿no? O sea, me fui para el otro lado, la miré de lejos y como, weón, no lo podía creer. Y era una cuestión realmente impresionante. Y es bonito también el espacio que le da en esa parte al documental a este tipo que se dedica a pintar la cordillera. Y el tipo pintó la cordillera. Fantástico. Si tú te das en ese Metro Moneda, está la cordillera en un lado y al frente, en el andén siguiente, está el mar, la cordillera del mar. Y las dos cosas son una cuestión, es una maravilla. Y este pintor ahí lo entrevista y está en España. Y él nunca vio la cordillera con fotos. No sé, bueno, lo tiene que haber visto, pero por foto la hizo espectacular. No, él dice que no lo había visto. Y pero igual encuentro metafórico eso que sea una imagen que de lejos ves una cordillera real, completa, pero entre más te acercáis, más veis como rayas inconexas. Como que igual lo encontré como bonito, conectado con una parte en que este compadre dice que afuera todos conocían lo que estaba pasando en Chile, pero dentro del país la gente no tenía idea qué es lo que estaba pasando. Entonces como que también vi como esa conexión. Bueno. Oye, digo que aprovechemos que están en Netflix estas 3 películas, así que si quieren repasarlas creo que están ideales para que las repasen. Muy recomendadas. Oye, yo no soy muy fan de los documentales, pero estos están muy muy buenos. Oye, un paréntesis que no alcancé, estaba justo arreglando el cable y estaba muteado para que no sonara tanto. A mí en esa escena donde el pato en el fondo muestra la cordillera que está pintada en el fondo y se va acercando, a mí lo que me gusta, y también pensando en metáforas que en el fondo pueden no ser ciertas, pero es como le resuena a uno la película, ¿cachai? Que en el fondo es como... porque hay un momento en la película donde te dicen que la cordillera es un espacio que está como abandonado. Hay alguien que comenta que es un espacio que está como ahí a su suerte tirado, que le sacamos como poco partido a lo que es la cordillera, ¿cachai? Que no hacemos nada con ella en el fondo. Y ver ahí en el metro y tú ves las personas que van pasando como por el frente. Y como que es como dar por sentado que es un espacio que está ahí, pues, ¿cachai? Pero como que te da lo mismo, ¿cachai? O sea, como que nadie se detiene a contemplarla. Y a mí me pasó que esa es como la analogía que encontré de alguna manera, ¿cachai? Que en el fondo es como... Viejo, tenemos una cordillera hermosa con un montón de recursos, con un montón de posibilidades, y le pasamos por el lado como si nada. Entonces también me gustó, como decís tú, que ahí dentro de esas metáforas chiquititas que hay dentro de estas películas, que quizás que es lo que está queriendo decir el director en realidad, pero eso es lo bonito también que tiene el documental, que uno de repente engancha con algo y te resuena de alguna manera particular, y es bonito. O sea, la escena, el plano de la casa, para mí fue como un golpe en la guata, así cuando de repente dice, esta es la casa donde yo nací y puedo filmar mis recuerdos de niño, y tú ves que un basural por dentro es como, oh, terrible. Y claro, tú podías hacer como la analogía a lo que tuvierais. Sí, pues, tenéis libre uso ahí en el fondo. Sí. No, perfecto. Me gustó mucho esta película. La experiencia de haberlas visto. Yo creo que ese es el concepto, sí. Yo creo que el tema más que... Porque puede no gustarte, y como decís tú, los documentales son pesados, ¿cachai? O sea, en el fondo los documentales, sobre todo estos que son como de narrativa profunda,
con interacción con una parte de la historia, no son fáciles, pues, ¿cachai? No hay como un hilo conductor tan claro en estas cosas. Entonces, si tú no enganché con el tema, como que se te puede hacer difícil. Pero como dices tú, la experiencia, insisto, sobre todo en estas fechas, a puertas de cumplir 50 años del golpe de Estado, verlas bajo ese contexto, siento que le da un valor súper importante. ¿Cachai? Que le da un valor, porque, insisto, no son panfletarias, ¿cachai? No tienen discursos de ningún tipo en extremo, sino que en el fondo están buscando rescatar una época, ¿cachai? Una instancia, y eso también es súper importante y valorar. Así que me sumo al comentario de que la experiencia de ver estos documentales en estos momentos yo insisto, es dura, porque tiene relatos muy, muy, muy crudos, ¿cachai? Pero a la vez es súper interesante y reconfortante hacerlo. Y hay que aprovechar, como bien decía alguien por ahí, que están disponibles en plataformas gratuitas como Netflix, como Onda Media, que podéis ver en el fondo estos documentales. ¿Y la batalla de Chile va a estar pronta disponible, parece? Lo que decías tú, Claudio. Sí, porque en Francia habían... De hecho, llegó como noticia el correo de Cinetoscopio, que llegó con el aviso de que Patricio Guzmán ganó el Premio Nacional de las Artes, que su documental estaba finalizando la restauración. Así que ahí veremos cómo siga. Probablemente de estar disponible, sí, en una restauración un poquito más precaria en la Cineteca, que tiene harto material también digitalizado. Y bueno, pasamos a la otra, al estreno de la semana. Como decía Pedro, lleva 150.000 espectadores en 10 días, que para hablar de una película chilena y más un documental es una locura, digamos. Especialmente por ser documental, porque de las películas más vistas, el documental más visto en Chile había sido Ojos Rojos. ¡Ay, qué buena esa película, compadre! A mí que no me gusta el fútbol, encuentro que esa película es maravillosa. Y ya, bueno, La Memoria Infinita superó esa cantidad de espectadores. Obviamente, bueno, no sabemos cómo va a seguir avanzando. O sea, todo lo que sigue haciendo es ganancia. Yo creo que sea un poco complejo a que sobrepase, claro, a Stefan vs. Kramen, que 1 millón de espectadores, ¿cachai? Y que es otro tenor de película también. Claro. Pero yo creo que el boca a boca va a aumentar harto con las semanas, yo creo. Pero, o sea, yo, como les digo, yo tuve que irme a otra sala. Tenía unos tickets de emergencia. Di que fuiste al biógrafo, ya, cuenta la dura. Ya, di que fuiste al biógrafo, que te transformaste en un ser de luz. Ahora ya, cuenta tu experiencia biógrafo. Mira, verla en el biógrafo, en un segundo piso, una pantalla chica, pero rodeado de gente, con un contraste de mierda. No sé si es una gran experiencia, la verdad. Pero estaba rodeado de gente. La vida. Puta, no sé. Al final del día igual todos los buenos sonándose los mocos, pero... No, pero o sea, a mí me dio mucho gusto, digamos, haber llegado a una multisala, al Cinehoid del centro, que yo siempre pensé que no era o sea, yo he ido muchas veces a esa sala y nunca haber estado en una sala llena. Y bueno, ahora estuvimos a 2 personas en la fila, nos quedamos afuera, ¿cachai? ¿El que está en el Mall Vivo? En el que está en el Mall Vivo. Ese que es como subterráneo, ¿no? Que yo me acuerdo haber ido a ver un par de películas ahí y perdí señal de todo eso, sí, porque son... Sí, pues ahí no, el teléfono no funciona. Es una maravilla, porque en el fondo la gente no puede ver el teléfono, no suena, no hay nada. Sí, no hay nada.
y ver sala llena, o sea, agotada. Cuando llegamos con la Gladys no queda una entrada, y si no ya tiene que esperar hasta 20 para las 8, ¿no? Y yo estaba pensando en irme al Costanera y se me ocurrió abrir IMDb, y en IMDb decía, hay un botón que dice See Showtimes y te da la cartelera, y ahí decía el biógrafo, era la weá que estaba más cerca. Por eso terminamos en el biógrafo. Pero efectivamente es una pantalla muy pequeña la sala del biógrafo, y tenía una platea alta empinada, lo cual es la raja, porque el guan, o sea, imposible que te tape el guan de adelante, porque realmente te llega al hombro, los hombros te llegan a la rodilla, ¿cachai? Porque es bien empinado, pero efectivamente no es una sala, o sea, no está diseñada, digamos. Entonces vi muy empinado la película, el audio tampoco era genial, no era un audio, una multisala, pero bueno, había que ver el documental, pues, ¿cachai? Así que, pero yo he ido, esta es la segunda vez que voy al biógrafo. Había ido una vez antes a ver el escritor fantasma de Polanski. Ya. Cáchate, pues, la pila de años, pues. Y yo siempre que he pasado por el biógrafo nunca he visto más de 4 hueones con puchito y boina, pues, weón. Entonces, de verdad, el tipo, no sé si era el dueño, pero era un viejito de lente, weón, agradeciéndole a todo el mundo a la salida, pues, weón. Estaba la cara felicidad, no se la sacaba a nadie, pues, weón. Como fue en el chat, esta noche se come, familia. Esta noche se come, pues, weón, sí. La cagó, weón. Sí. Toda su vida esperando el food del biógrafo. Entre la memoria infinita y Sound of Freedom se forró, viejo. Claro. No, y el tráiler que pasaron antes de que empezara la película fue de Sound of Freedom. ¿Viste? ¿Qué es ese? ¿No pasaron el de Abraham? No. No, solo porque además hablemos, cine chileno a la antigua, pues uno está acostumbrado a las multisanas que las weas parten a la hora, y aquí partió de haber partido 10 minutos más tarde, porque el viejo obviamente no iba a perder la oportunidad de que siguiera entrando gente, pues si la sala realmente estaba llena. O sea, en el biógrafo, si tú gritáis, oye, cojo, el cojo te responde. Claro, espérate, no tiene una rigurosidad en el inicio de la película. No, es que al biógrafo no va nadie, entonces yo creo que la weá parte a la hora, pero aquí como estaba, de verdad estaba, cuando yo llegué a comprar la entrada, y de hecho las entradas tienen esta tablita con la estructura del cine y la entrada, puta, es cine antiguo, pues, el papelito enrollado donde está tu ubicación, y tú estás viendo ahí donde hay papelito es donde hay asiento, ¿cachai? O sea, a ese nivel había un 85% de la sala vendida cuando yo llegué. Obvio que el viejo esperó a que se terminara de llenar el cine, pues bueno, no iba a perder la oportunidad de que la gente se fuera para otra sala, pues sí. Oye, a todos los que salían del Hoyt los tiraba para acá. Claro, todos los que quedamos cagando en el Hoyt fue como ya vámonos al biógrafo, que era lo más cercano. Bromas aparte, más allá de las tallas que hacemos, un saludo y un abrazo grande al biógrafo, weón, que hace cine de trinchera también, o sea, en el fondo que es como la oportunidad para ver películas que no vaya a ver nunca en una multisala, ¿cachai? O que si queréis verlas las tenéis que ir a ver como estas salas, no recuerdo el nombre que le pusieron, viste que ahora, aparte de las salas premier, ahora hay como otras que les pusieron como salas, no recuerdo, salas culturales, no sé cómo es, que dan como estos estrenos un poco más europeos, si se quiere, pero claro, y que están todos en Las Condes, weón, de la cota 1 millón para arriba, pues, weón, ¿cachai? Entonces, no, ahí un cariñoso saludo al biógrafo para este cine de trinchera, insisto, que hacen ellos. Así que, más allá de las bromas y las tallas aquí, obviamente se le quiere como la sala acá y todo, insisto, este circuito de sala independiente, weón, que reitero, hacen una pega invaluable por el cine chileno, que cuando nadie está dando películas de cine chileno, las puede encontrar ahí así que, broma aparte, el saludo igual cariñoso para el biógrafo aquí y para todas las salas chiquititas que dan la pelea.
Ya. ¿Y aquí te pareció, más allá de la proyección? Ay, pero es que, bueno, o sea, ya para mí partió así como con ¿A dónde van? De Silvio Rodríguez, interpretada por Manuel García, que es una canción de los recuerdos y el paso del tiempo. O sea, la canción Silvio habla de los recuerdos, ¿cachai? De la mesa, de dónde van las hojas. ¿no? Y ya con eso... Ya te tenía entregado, ya estaba bien entregado. Sí, estaba entregado y además, mira, la Gladys tenía harto miedo de ir a ver la película. Finalmente me dijo, no, sí te voy a acompañar. Porque dentro de todo tenemos una situación familiar muy similar, pero no es por Alzheimer, pero sí por una demencia muy similar. Pero por un accidente de trabajo, ¿cachai? Entonces, de alguna manera... no podíamos dejar de hacer el paralelo, digamos, de esta historia de la Paulina García cuidando a Augusto Góngora en su proceso de esta enfermedad con lo que veíamos a nivel familiar. Pero además, a mí me pega mucho, dos cosas, a mí me pega mucho esto del ocaso de la vida, así como tu última época. Y además... el tema de la pérdida de recuerdo. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano si no es historia? Pues, es tu historia para atrás y verte privado de eso, para mí yo lo encuentro terrible. Entonces eran dos temas que a mí me pegaban mucho y además, bueno, estaba todo este tema tan reciente del fallecimiento de Góngora, y yo creo que también un poco el boom que tiene este documental es que yo me imagino que de buena lid tuvo esta coincidencia de salir poco tiempo después del fallecimiento del protagonista, ¿cachai? Pero más allá de eso, bueno, para mí estos temas me pegan muy fuerte, entonces era como muy doloroso, aunque era muy chistoso, porque hubo mucha carcajada en el cine, especialmente con estas salidas que tenía Góngora, que uno lo veía tan natural, con esta forma de sorprenderse. O sea, de hecho, la primera escena que Paulina pone la cámara y lo despierta y le empieza a conversar, y el otro como que se maravillaba con todo lo que le iba contando, y todo eso era efectivamente muy, muy divertido, causaba mucha gracia esta cosa tan inocentona como del personaje que, oh, en serio, que eres bacán y oh, y tú que sabís cosas. Y en paralelo la historia, la importancia que tuvo Augusto Góngora desde el punto de vista periodístico, todo esto de estas imágenes de lo que fue del análisis, la forma en que él entrevistaba a la gente, para verlo ahora tan acabado como se veía. Entonces un documental que como que te dejaba siempre muy el nudito en la garganta. O sea, quizás con la Gladys concordamos que la escena más dura es cuando lloraba por sus libros. Y esa cosa, ver a un hombre como un niño, ¿cachai? Llorando por sus cosas, era como muy desgarradora. Y ya la película termina con otra de mis canciones favoritas, que es La danza de las libélulas, y fue como, no, ándate. Me paré y me fui, ¿cachai? Me fui a llorar como un hombre. Sí, yo me fui así, no me miren. Oye, si me permiten un desliz, decir que y por esto es un desliz, porque a lo mejor va a sonar un poco forzado lo que estoy diciendo, pero pucha, todos los días en el fondo
hay en alguna parte del mundo, no sé, pues una bailarina se quiebra una pierna y no puede volver a bailar, o un deportista famoso, weón, le caga el corazón y no puede volver a jugar. Pero no todos podemos ver en el fondo esas historias, ¿cachai? Son historias que pasan solapadas y escondidas. Y en el caso de Góngora, es increíble que una persona que dedicó su vida de alguna manera a resguardar la memoria termine sufriendo Alzheimer, po, weón. Es como de las ironías más grandes que se te pueden presentar en la vida en general. Y siento que Maite Alberdi, a lo largo de su historia como documentalista, y mirándolo ahora en perspectiva, con el tema de la memoria infinita, siento que ella juega mucho con la ironía, con esta cosa de contrastes, y no sé si lo hace de forma consciente, pero como que todas sus películas de alguna manera abordan estos contrastes. En el salvavidas de este personaje que de alguna manera está preocupado de la prevención, pero que igual se te muere gente. Estas abuelitas que están llenas de vida, pero que igual van viendo caer a sus amigas una por una. En el agente Topo, esta búsqueda o esta ida a buscar maltrato y encontrar gente que quiere seguir viviendo de alguna manera y quiere seguir disfrutando su vida de la mejor manera posible, y llegar a esta memoria infinita donde tú partes con alguien que ama la vida y que en algún momento lo escuchas decir me quiero morir, ¿cachai? Y siento que insisto, que la Maite Alberdi de alguna manera ha ido construyendo su cine para jugar con esta ironía de la vida, ¿cachai? Con estas cosas que tiene la vida, la crueldad de la vida de alguna manera, pero que dentro de toda esa crueldad, de alguna manera, tiene momentos de alegría, ¿cachai? Y que son esos momentos de alegría los que quedan. Yo siento que en ese sentido el Alzheimer es una enfermedad súper cruel, quizás la más cruel de todas, porque generalmente todos los que rodean a las personas con Alzheimer pasan por estos ciclos que al principio son como divertidos, ¿cachai? Porque juegan con las personas, porque se ríen de ellos, ¿cachai? Porque la misma persona con Alzheimer un poco se ríe de estas cosas, pero que después con el paso del tiempo se va transformando en una cosa mucho más difícil, y siento que está súper bien retratada en este documental de alguna manera, y me estoy quedando en esta primera parte con eso, con la historia humana de estos personajes, de esta pareja que de alguna manera tiene que lidiar con la enfermedad, y tú vas viendo cómo la persona que fue en algún momento va desapareciendo, el Alzheimer te la va quitando. Pero ¿por qué yo digo que es cruel? Porque el Alzheimer siempre a los que están cuidando les hace esperar el segundo de lucidez. Y eso es súper cruel de esta enfermedad, porque no te deja soltar, ¿cachai? Porque tú siempre tienes la esperanza de que esa persona puede tener un segundo. Y de hecho siento que la imagen con la que termina Maite Alberdi el documental no es casual, porque es justamente eso. Es ese momento donde están paseando, donde tú sabes que Góngora está, weón, completamente ido, ya pensando en cualquier cosa, y de repente vuelve y hace un comentario que tú sabés que es Góngora, y la Paulina lo reconoce como tal y se emociona por lo mismo, y te cierra la película con eso, ¿cachai? Y es, insisto, muy desgarrador, porque tú sabes que ese es un segundo de lucidez, y la pregunta que uno puede hacerse genuinamente es: ¿vale la pena tanto sufrimiento por ese segundo de lucidez que vas a tener cada vez menos en el fondo en este camino? Y creo que, reitero, la Maite lo retrata muy bien, de ver a un personaje que era tan lúcido, tan preocupado de la historia, y que vemos en pantalla cómo se va perdiendo en este abismo que es el Alzheimer, y también de alguna manera ves cómo afecta a los que te rodean, a los que lo rodean en el fondo de alguna manera. Así que desde esa perspectiva, insisto, solo desde la lógica de la relación de pareja que te ponen en pantalla, más allá de
lo que es el documental propiamente tal, que tiene un sentido completamente distinto. O sea, la historia de amor es como un caramelito dentro de la historia general del contraste del documental. Es terrible, es demoledor, es un palo en la cabeza literalmente, como dice el Claudio. Yo no... Me llamó la atención, yo estaba tan metido en la historia que de verdad nunca estuve como al borde de las lágrimas. Sí, es impresionante, como decía el Claudio, la sonajera de moco, weón, cuando termina la película, porque hay como un momento de silencio, entonces como que tú cachai ahí todo recogiendo, de alguna manera. Yo nunca estuve en eso, pero porque estaba muy conectado, como te digo, con esta cosa del Alzheimer y lo cruel que es, ¿cachai? Y como que estaba muy metido en esa línea. Así que eso, como partir de esta crueldad de la enfermedad también reflejada. De hecho, no sé, obviamente está hecho de una manera, ¿cierto? El documental termina, puede que esté un poquito equivocado, termina con esa frase, se va negro, aparece el nombre de los protagonistas, y después viene la escena del baile y parte la danza de la libélula y dice la memoria infinita, y toda esa parte está hecha como para que la gente como que se recupere del golpe, porque sentí que la película, porque además la película termina ahí, uno no espera que termine ahí. Hay hubo mucho silencio, moco, hasta que sale el nombre del documental y ahí la gente empieza a aplaudir. Y ahí la gente como que empezó a aplaudir, pero hubo un momento en como que la gente se estaba recuperando, ¿cachai? Como que ese espacio lo dejaron para que se recuperara. ¿Tú dónde la pudiste ver? ¿Qué no fuiste con la Mel, me imagino? No, Mel se bajó de esto por el miedo el miedo a sentir que está experimentando mucha gente, que yo le diría, gente, no, vayan, de hecho, sientan, es un ejercicio bastante bueno y poderoso. Fui solo. La película es cruel. Claro, la vi en el Midmall, acá en el Cinemark, que tenía una sala, la verdad también la vi un día como a las... será como a las 8:30, la verdad es que había harta gente en la sala, debe haber estado como un 50% de su capacidad. Así que no, estuvo bien. No hubo aplausos acá, pero como te digo, sí mucha congoja sobre el final. Esa sensación como de que tú sabes que esto fue algo que le pegó a la gente, de la manera que sea, ¿cachai? Pero esa sensación de que hay mucho respeto por lo que acabas de ver, ¿cachai? De que es como una cuestión que te genera cierto nivel de solemnidad ante lo que estáis viendo. Y eso se ve poco, se consigue poco, ¿cachai? Que en el fondo es como, tenéis de todos los gustos, gente realmente conmovida, gente como atrapada en sus pensamientos, que tú los ves salir así un poco taciturnos, así como pensativos, weón, mirando el suelo, ¿cachai? Como buscando algo a lo que agarrarse. Esa es la verdad. Entonces, sí, pues una experiencia bien, bien particular ver esta película. No, a mí, yo la fui a ver con mi señora, fuimos los dos y a mí me encantó. Y lo que le había comentado yo en el WhatsApp acerca de esta cuestión, igual me hizo mucho los recuerdos del... Yo, como en los 80 y algo, estaba en la U, me tocó ver Teleanálisis. Yo yo participaba en una parroquia y en esa parroquia llegaban los VHS. Los arrendábamos y los veíamos con los amigos de la universidad, los veíamos en la casa, entre todos, viendo ahí el VHS y veíamos al Augusto Góngora ahí en el noticiero. Y toda esa me hizo todo el recuerdo de ese tiempo y tiempos súper complicados. Fue el hecho de yo estuve en la U en el tiempo de las protestas, en el 86, cuando empezaron toda la cuestión. Así que... Y aparte también me conecta con el hecho de que mi viejo, que murió hace un par de años atrás, mi viejo tenía 82 años y tenía entre Alzheimer y demencia senil, y era terrible el hecho de que... Pero me acuerdo que los últimos años con mi viejo era el hecho de yo sentarme con él y hacerle preguntas solamente para que me contara cosas que ya me le había contado un montón de veces y te las repetía, y porque como que no se acordaba si te la había contado o no, entonces era eso, y
pero no, a mí igual me mató por esa parte. No, es bonita la película. La historia de amor que tiene entre los dos, que empiezan súper jóvenes, los dos, ¿ah? La Paulina Urrutia con el Góngora, de súper jóvenes a empezar, ella más jovencita, que ella, parece que hay una diferencia de edad como de 17 años, algo así, entre los dos. Y no, súper bien el romance que tienen ellos dos y ella como cuidadora de él, cuidándolo siempre. No, bien bonito, bien bonito. La música del Manuel García termina. Al final todo el mundo se queda como pareciendo como yendo a ver una película de Marvel, todo el mundo se queda, pero se queda como escuchando el tema. No, nadie se quiere parar, todo escuchando el tema de la libélula del Manuel García y sonándose los mocos y todo. No, muy bonito todo. No, me encantó. Don Pedro. Es que a mí me pasó que no sé, yo siento que me puse un escudo frente a la película para no caer como en esos lados como emocionales. Me vi todas las que están disponibles en Netflix y las encontré fascinantes. En tanto cómo funcionan en distintos niveles las películas de la Maite Alberdi. Cómo funcionan como una historia narrativa convencional y cómo van cómo vais buscando en las capas interiores. Entonces yo siento que cuando me presenté a ver La Memoria Infinita, como que entré en esa mentalidad, como no como en ver a la cineasta y no sentir la historia. Y aún así estuve al borde de las lágrimas todo el rato, como que todo el rato estuve como que ahora viene, pero no, porque me fascinaba también como el trabajo de Alberdi como cineasta, ¿cachai? Como documentalista, porque el trabajo que hace ella, a diferencia de lo que hace el Pato Guzmán, que Pato Guzmán como que, como lo dijimos, él hace una reflexión sobre un tema que se plantea y va a buscar como las imágenes que lo acompañen o las entrevistas que complementen, ¿cachai? Pero en el caso de la maestra Alberdi, su trabajo es la observación, es como poner la cámara y esperar que las cosas pasen. Siento que el salvavidas es una cuestión increíble por eso, porque de verdad como que traspasa ese límite entre realidad o ficción, ¿cachai? Como que tú de verdad pensáis, ya, pero estos compadres, ¿ella les dijo algo antes o les puso la cámara nomás y le apuntó un shotgun así muy direccional? Entonces, Como si están guionados ellos, ¿no? Tienen un... Claro, como que claro, pero después entendí que la loca estuvo así, un verano, estuvo 8 semanas, ¿cachai? Filmando un verano entero, buscando los momentos, escuchando. Y ella, yo veía unas entrevistas que hacía ella y ella como que su modo de trabajo es como el de la predicción. Ella intenta prever los momentos que ella quiere encontrar y los busca, ¿cachai? Como en el caso de Salvavidas, como que ella buscó una playa que tuviera el mayor índice de ahogados en el año y fue a esa playa y ahí empezó como su porque tenía más posibilidades de encontrar un ahogado. Entonces como que me fascina mucho cómo se acerca esta película, ¿cachai? Y cómo el COVID la trunca un poco y le tiene que dar la cámara a la Paulina para que ella misma se grabe en la intimidad, y eso como que le da otra dimensión a la película, porque las películas de la Maite Alberdi son súper bien, están muy bien filmadas siempre están muy bien encuadradas, muy perfecto el encuadre. Entonces eso ayuda mucho como a que se nuble esta realidad entre ficción y documental. Pero acá tuvo que jugar con la cámara desenfocada, está mal encuadrada, la cámara chueca, y aún así, y ella aprovecha eso, ¿cachai? Como una herramienta narrativa para traspasarte la intimidad de los personajes. Yo sé porque esa escena en que son las 2 de la mañana y el Augusto ahora está perdidísimo en el espacio y no tiene idea dónde están sus hijos, y está desesperado, no sabe dónde está, no reconoce a la Paulina, y tú lo estás viendo en una cámara que
que es casi como un night shot, que está metida en un rincón de la pieza, y tú te sentís como cuando estáis más chicos y vais a carretear y llegáis a la casa de tus amigos y lo empiezan a retar, y vos estáis parados mientras como que estáis como viendo algo que no deberíais ver. Como que esas sensaciones que te produce la película encontré que eran como increíblemente poderosas. Y además de eso, como de la forma de plasmar ella, en una capa la historia de amor, en otra capa hacer como una radiografía del Alzheimer y ver cómo funciona, porque al menos en mi caso, que a diferencia de usted, yo no tengo casos cerca de familiares o amigos que hayan sufrido esto, pero sí pude ver que el deterioro mental, ¿cachai? Cómo la persona se va olvidando de sí, y eventualmente empieza a olvidar nociones, ¿cachai? Del espacio, de la realidad, y ya no entiende cómo funciona un espejo, ¿cachai? Y como esa radiografía la encontré fascinante. Y la tercera capa, la analogía con la memoria, ¿cachai? Como yo creo que no es casualidad que esta película se haya estrenado a 50 años del golpe de Estado. Y una película que también, al igual que el trabajo de Patricio Guzmán, trata sobre la pérdida de la memoria y qué pasa cuando empezamos a olvidar y cómo no podemos olvidar, ¿cachai? Y cómo cuando empezamos a olvidar es cuando empezamos a morir. Y esa reflexión que yo veía que la loca empieza a hacer cuando te empieza a hablar del trabajo de Góngora y de lo que significa cuál fue como el objetivo de su carrera, tú empezás como a hacer esa conexión de qué terrible es olvidar. Y en el momento en que te remata, en el que Augusto Góngora se acuerda de su amigo que murió en dictadura, claro, no podemos olvidar. Y entonces como que sentí que esta película era una torta de sensaciones, de elementos, de cosas que yo sentía como que la grandeza de esta directora para poder agarrar un material que se demoró 5 años en filmar, más todo el archivo que se le proporcionó, puede crear esta narrativa coherente y hermosa y con matices y con niveles y con metáforas. Yo la puse de inmediato al lado de Across the Spider-Verse como las 2 mejores películas que he visto este año, ¿cachai? O sea, ¿sabéis? Solo por el trabajo que requiere, ¿cachai? Como agarrar todo este material y contarte una historia y crearte esta película. A nivel técnico y emocional, siento que esta cuestión es impresionante. ¿Sabéis que a propósito de lo que estabas comentando del hecho de cómo juega con las distintas metáforas, justo lo que tú comentabas, pues como esta cosa donde Góngora está viendo sus propios videos del teleanálisis y es como que en el fondo, si bien tiene un recuerdo, también está esta cosa de como si lo estuviera viendo por primera vez. Y que también sirve como una metáfora súper heavy para un montón de gente que no tiene el conocimiento, ponte tú, o no ha querido saber lo que pasó en esa época. Y también yo siento que ahí va como esa línea de decirle a la gente, esto es lo que te va a pasar, ¿cachai? Si es que tú te pones a mirar la historia, ¿cachai? Si es que es como un golpe para la gente que dice, oye, aquí no pasó nada, qué sé yo, si le ponen color, por decirlo de alguna manera. Bueno, cuando te toca verlo por primera vez es la misma, probablemente es lo que te va a pasar, ¿cachai? Lo que le pasa a él, que es como que tiene muchos momentos donde él como que va descubriendo todo por primera vez. Y eso también es súper heavy verlo en pantalla, ¿cachai? Porque en el fondo tú te das cuenta perfectamente cuando él está conectado y cuando no. Entonces, esas, como tú dices, esas pequeñas como metáforas, como la Maite logra usar la cámara desenfocada también para mostrarte en el fondo cómo está, como que él está perdido y hace como un match perfecto, ¿cachai? Entre la forma en que tú estás viendo con la cabeza que está teniendo en ese momento Góngora, que en el fondo, claro, son... El documental tiene esa gracia, porque el documental en el fondo tú sabes cómo va a partir, pero no sabes cómo termina. Porque tú vayas a buscar una historia probablemente, pero no sabes
en este tipo de documentales, que es muy distinto a lo que hace, lo que estábamos viendo recién con el Pato Guzmán, que tienen como, de alguna manera tiene un guión igual lo que está armando. Él sabe cómo va a empezar, cómo va a terminar el relato, los entrevistados, etcétera. Y lo que le puede generar alguna diferencia ahí es el tejido de la conversación que se va generando. Pero en el caso de la Maite, que filma cosas como cotidianas, ¿cachai? Tú no sabes qué es lo que te vas a encontrar y sobre estas horas y horas de metraje que debe tener, tiene que encontrar y escarbar los momentos precisos para hilar un relato. Y yo siento que ahí ella ha demostrado ser muy, muy talentosa. Para poder construir estas, como decías tú, estas cuasi películas convencionales, si se quiere, a partir de muchas horas de información. Entonces, algo que podría ser desechado porque está borroso o mal enfocado, aquí literalmente se transforma en una pieza perfecta para lo que queréis contar en ese momento. ¿Cachai? Se transforma como en lo que representa perfectamente la situación. Entonces, como dices tú, esa sensación de intimidad que transmiten estas dos personas, esa sensación de como de que no debes estar ahí, es heavy, es súper potente y se siente en cada momento de la película. Y creo que también hay en algún momento donde yo también pensaba, mucha gente puede decir, oye, hemos sido engañados, porque claro, tú vas a ver como o toda la promoción de esta película ha girado en torno a esta historia como de amor, y te empezás a encontrar de repente con este contraste entre la pérdida de la memoria de Góngora, la recuperación que él siempre hizo de la memoria, y sobre lo que a él más le interesaba filmar en el fondo, y siempre le sacaba lustre, que era lo que ocurrió en la época de la dictadura. Entonces, claro, hay un momento donde también eso es como súper patente, y yo también pensaba y decía, oye, qué bien logrado está esto, ¿cachai? Que en el fondo estáis logrando tocar múltiples temas, estáis logrando hacer múltiples cosas, y jugando en tantos niveles, ¿cachai? En tantos niveles distintos estáis jugando la historia, porque probablemente mucha gente se va a quedar con la historia de amor de la Paulina Urrutia y de Góngora. Pero hay otra que le va a hacer clic todo el resto, pues, ¿cachai? Le va a resonar este contraste entre los años de dictadura y la memoria de Góngora, le va a resonar como decías tú, el cómo es la vida real de una persona con Alzheimer, ¿cachai? Le va a resonar la entrega de Paulino Urrutia con Góngora para acompañarlo incluso en los momentos más difíciles, ¿cachai? El amor genuino. Entonces, hay tantas cosas pasando en simultáneo en esta película que de verdad uno como espectador tiene múltiples opciones. Y yo creo que la peor de todas es la que está optando la gente, que es como que no quiere ir por el miedo a sentir. Yo creo que esa es la peor de todas. Porque literalmente... Yo creo que la gente tiene miedo, se espera algo cruel. No, Se espera ver así a Augusto Góngora así como en la caga misma. Porque siento que a veces eso es lo que nos causa más más efecto en la inmediatez. Pues cuando estáis en el TikTok de repente y te aparece, no sé, un niño de África así en los huesos, ¡pah! Tú, oh, Dios mío. Entonces pensáis que una película va a tener como el mismo, va a golpearte de la misma manera, ¿cachai? Como que te va a mostrar a Augusto Góngora en los peores momentos, ¿cachai? Como en la caga, y no, ¿cachai? Obviamente te muestra la realidad, y hay partes oscuras de la película, por supuesto, pero el enfoque no está ahí, po. El enfoque no está en hacerte sufrir, ¿cachai? Siento que jamás la película busca como un morbo, o busca hacerte sentir mal, ¿cachai? Hay muchos documentales, muchas películas como que intentan ir para allá, ¿cachai? Como que, oye, mira la realidad de los niños, o la realidad de la gente que vive con esto. Aquí, no, aquí, de hecho estamos viendo un ejemplo que no existe. O sea, el nivel de integración que tuvo Augusto Góngora en la sociedad es una cuestión que impensada. Y que la Paulina Urrutia fuera capaz de llevarlo a trabajar a los ensayos y tenerlo en medio del escenario dando vueltas. Yo pensaba, loco, si yo fuera actor, yo habría renunciado. Yo a lo mejor no habría entendido lo que la Paulina está intentando hacer, y yo estaría, oye, pero el profesionalismo y la seriedad y que nada.
Pero acá no pasó eso, ¿cachai? Yo estaba adentro en esa escena, en el que estaban todos ensayando y Augusto Bonga la metió en medio del escenario. Yo estaba así, wow, increíble. Este nivel de integración jamás lo había visto ni en la realidad. Yo creo que se logró por los personajes que eran ellos, ¿ah? Porque no sé si claro, me puedo imaginar integrar, por ejemplo, a alguien que tenga ese problema y llevarlo al trabajo o no sé. No, pero es que la Paulina cuenta, bueno, al menos en entrevistas, que ella lo llevaba a clases que ella hacía. Ella hacía clases también y lo llevaba. Sí, porque era ahí. Te hacía preguntas, porque era lo otro era dejarlo en la casa solo, entonces no claro, pero me refiero que sea cual sea como el trabajo que uno esté ejerciendo, que ella efectivamente se haya dado el trabajo de integrarlo y de poder contar con todos a su alrededor, porque claro, el cuidado de esta persona al final de cuentas no puede ser de uno, ¿sí? Porque si esa persona sale a la calle, todos tenemos que tener conciencia de eso, sí. Entonces, como que esa cuestión, eso es un reflejo que yo no había visto jamás en la película. Y eso a mí me impactó harto. Porque yo que me considero buena gente, como todos nos consideramos buena gente, yo decía, no, que yo no podría compartir mi pega con alguien que eso ¿cachai? Como la introspección, que lo que la película me hacía ver de mí mismo también. Y eso fue lo que al final a la Maite Alberti le llamó la atención para hacer el documental, el hecho de que de lo integrado que estaba Augusto Góngora con la Paulina Urrutia en el trabajo y en la vida de ellos. Así que... Es que claro, una cuestión que no, insisto, una cuestión que no se ve. Y que para mí, que soy cerrado de cabeza, que soy me hizo darme vuelta a la cámara y verme a mí mismo, ¿cachai? Como un, puta loco, ¿qué estás haciendo tú por la integración real a este nivel? Y hey, pues esa patada me llegó fuerte. Sí, no, y no solo eso, es que él lo que comentaba recién, porque en el fondo la película tiene matices para todos los niveles y por eso te va a resonar en cosas distintas. O sea, yo estaba pensando ahora, estaba tratando como de hacer, como decís tú, no sé si el palo, pero esta cosa como de mostrar a una persona como integrada con su enfermedad dentro de la cotidianidad, ¿cachai? Del día a día. O por otro lado, ver que no es fácil, por ver dentro de la historia de amor cuando la Paulina le está literalmente diciendo, en algún momento, no, cuando está contando como su día, ¿cachai? Y le dice, tú no te puedes olvidar de mí, ¿cachai? Después de que había estado toda la mañana sin recordarla y ella como que le hace mucho hincapié en eso. Y eso literalmente es como la historia desgarradora de la parte de amor y es brutal, ¿cachai? Es terrible escucharlo y verla sufrir de esa manera. Pero también después verla a ella misma un poco agotada con el tema, ¿cachai? Un poco no saber cómo manejar a esta persona que está completamente ida. Y es, como te digo, bien complejo de digerir en ese sentido toda esa escena y poder salir. Y yo por eso digo que la gente sale un poco golpeada de todo esto, porque como que no, yo creo que uno no dimensiona todo lo que pasa en esta película. ¿Cachai? Como que la gente no, y me incluyo obviamente, como que no logra dimensionar todo lo que hay aquí, todo lo que hay detrás, todo lo que se puede contar detrás de esto, ¿cachai? Y es bonito que estemos concentrados todos en el cuidado y en el amor de Paulina y Augusto, pero hay hartas cosas más detrás, pues, ¿cachai? Hay tanta historia, ¿cachai? ¿Por qué Góngora se acuerda siempre de su amigo? ¿Cachai? Para él los amigos, la clave de sus amigos, sus libros, ¿cachai? Sus libros. Me gusta mucho el tema de que cuando, como una forma de cachar que él está ahí, cuando Paulina le dice, oye, ¿te gusta tu casa? Y cuando él dice, oye, ¿cómo tu casa? Es nuestra casa. Y tú sabes que ahí enganchó, este buen está acá con nosotros, ¿cachai? Que en ese tipo de sutilezas estén esas cosas, ¿cachai? Siento que tiene mucho para rescatar, no solo como la historia en sí que está contando, que es maravillosa, sino también, como bien decía el Pedro, desde el punto de vista de cómo la Maite logra armar con lo que tiene una película que la narrativa visual le funciona igual de bien con todas las dificultades que tiene
que la narrativa, entre comillas, el guión de la película que se está armando aquí por debajo. Y que todo eso logre conversar y logre ser redondito al final de la experiencia, y consolidado también, como decía el Claudio, con una banda sonora que también es como pegar palo en la cabeza, que me imagino que mucho tiene que ver con gustos personales de ellos, qué sé yo, ahí algo debe haber, pero que obviamente también le suma emotividad a la película. Pues también ahí hay que sacarse el sombrero ante la selección de las canciones que están puestas en la película. No, sí, todo bien. Sí, yo quedé así como impactado. La función en la que yo estuve, había harta gente, harto adulto mayor, harta señora. Y sí, por ahí como lo mismo. No escuché llanto, pero sí mucha congoja, como mucha conexión con eso. Porque lo que dice Claudio también es cierto. Esta película también, otro de los niveles en que la película funciona, es de hacerte pensar en lo finito de la vida, ¿cachai? En que en cualquier momento se te puede ir, y se te puede ir de golpe o se te puede ir, empezar a ir lentamente. Entonces es pesada esta película también, o sea, al mismo tiempo que es muy liviana de ver, porque también hay muchas partes muy chistosas y te reí porque a lo gusto, tiene como una salida muy graciosa. También es heavy cuando empezáis a entrar en el lado oscuro, en las escenas en las que se pierde, en la que ya tú ves que ya no hay escapatoria, en la que ya no tiene conciencia de cómo funcionan las cosas. Es una cuestión como también súper desgarradora, y tú pensás, loco, Es cruda, po, es cruda. Tiempo, es cruda sin ser morbosa, y eso es lo peor, porque en el fondo tú inevitablemente estás pensando en todo lo que pasa fuera de campo. ¿Cachai? Que en el fondo es cuando y lo voy a poner con los ejemplos más básicos, ¿cachai? Pero en el fondo cuando tú ves que ella lo está afeitando, le está lavando la cabeza con toallitas húmedas, ¿cachai? Y todo el cuento, inevitablemente tú pensáis en, puta, este loco cómo se está duchando. Obviamente probablemente había mucha gente apoyando, tenían apoyo de terceros, obviamente, afortunadamente para Góngora y su familia tenían los recursos probablemente para contar con el apoyo necesario, ¿cachai? Pero pensáis en todas esas otras cosas que pasan detrás, pues, ¿cachai? Yo no en lo difícil que debe ser, ¿cachai? Y en que en el fondo tú estás viendo la punta del iceberg nomás, porque lo que te muestran es, insisto, es súper duro de ver, pero no es morboso para nada, ¿cachai? Pues no es el objetivo de la película meterse en eso tampoco, pero te lo deja ahí. Pero yo pensaba de repente, no hay ninguna escena en la película donde tú veías a la Paulina chata. Y tiene que haber... Cansada, pero tiene que haber pasado, la cosa de que yo creo que la Maite Berti tiene que haber sido cuidadosa y haber escogido las grabaciones. Claro, obvio, sí. De hecho, ella lo dice en entrevistas, la Paulina, ¿cachai? Hay momentos en que yo estoy cansada y no doy más. No dice estoy chata, ¿cachai? Pero claro, en la película tú nunca ves como un momento en el que ella se quiebre, ¿cachai? Porque nunca se pierde el foco, al final de cuentas, de que el protagonista es él. Él es siempre el foco de la película, y Paulina está como la acompañante, y la película no se da. Bueno, igual quizás tiene que ver con el hecho de que ella era la que estaba grabando y ella no estaba muy de acuerdo, según ella misma, no estaba muy de acuerdo con la realización de la película hasta que la vio finalmente en pantalla. Entonces, además, que hay muchas cosas que ella misma decidió no filmar nomás, ¿cachai? Lo que obviamente no es una crítica negativa, ni juzgarla, ni la estoy juzgando, ni nada. Pero es como dice el Keno, ¿cachai? Como que la película te hace pensar en los momentos que no estás viendo, ¿cachai? En los momentos que son de verdad difíciles y crueles. Es que a la larga ese contraste tenía que estar, si no quedaba como si no podía ser muy romantizar el Alzheimer, pues la weá no es así, pues están los momentos brígidos, por ejemplo, por poner las comparaciones, como digo, este tío Laglaise tiene demencia, ¿cachai? Por un accidente, no es Alzheimer, pero hay arranques de violencia, y uno entiende que hay arranques de violencia porque también la persona, el individuo enfermo, debe ser súper duro cachar que hay algo que no está funcionando bien, o sea, dentro de todo. Y
Y yo quizás volviendo un poquito más atrás, lo que ustedes hablaban con el tema de los recuerdos, cuando hablaba el tema de sus amigos. Bueno, ¿cuántos amigos perdió Góngora? O sea, cuando falleció había una reflexión que hizo en Tolerancia Cero Paulsen, que fue uno de sus grandes amigos, que le dedicó una canción, que habían tenido un pacto de amigos, que el primero que se moría tenía que poner una canción en el funeral. Y que ese pacto surgió después de haber visto ver morir muchos amigos en dictadura, o de haber enterrado muchos amigos. Y cada día, o sea, cada momento que pasa le encuentro mucho más sentido a la canción de Silvio Rodríguez, porque es como, también es como cuestionarse dónde están esos recuerdos, ¿cachai? En la cabeza de Augusto, ¿dónde están? Y cuando él falleció, ¿los recuperó? ¿A dónde fueron? ¿Cachai? No, maravilloso. No, mucho talento la Maquita Alberti. Yo debo reconocer que no he visto la 11, tampoco he visto el Salvavidas. O sea, vi a la gente topo y efectivamente, bueno, la gente topo, como estoy súper de acuerdo con lo que decía Pedro. O sea, la gente topo tiene esa cinematografía muy cuidada de la Marta Alberti, que aquí por razones obvias no podían estar, o sea, tenía que registrar esos momentos, y la Paulina lo último que iba a estar preocupada era si estaba bien iluminado, si la weá estaba en foco, ¿cachai? De hecho, la película parte fuera de foco y yo decía, weón, el cojo del cine el que tiene la weá mal enfocado, ¿cachai? Porque era muy desenfocado, ¿cachai? Y además muy oscuro. Pero no, era porque era el momento nomás, pues si tenían que... O sea, por algo la Paulina era la que filmaba esos momentos más íntimos, pues en la noche, en el amanecer. Pero es que encuentro que eso para la gente que quizás no está acostumbrada a ir al cine, porque siento que esta es de esas películas que lleva a gente que no va al cine a ver películas. Ese momento siento que como que le ayuda a que cerebralmente entiendan que esta es una cuestión cruda, que la está filmando ella misma en su casa, y que esto es real, y que esto está pasando, y que no hay ninguna preparación profesional de ningún tipo. Sí. Lo único sí que me pasó es que, pero ya como para el final de la película, debe ser, pero uno está acostumbrado, era Paulina Urrutia, es actriz, pues, bueno, o sea, fue ministra, pero uno la creció viendo como Sor Teresa, la mina del Johnny 100 pesos que le tajió toda mi mano a mi papá y toda esa weá. Como que en algún momento conecté con ella y era como que estuviera actuando, ¿sí? Pero como al final de la película, ya lo último buenos minutos, o sea, que era, perdón, eran momentos donde se nota que estaba filmando la Maite, ¿cachai? Porque tenía una mejor cinematografía, no eran estos momentos tan crudos de la intimidad. Pero yo creo que ella tiene conciencia de cámara nomás. Claro. Ella sabe que está la cámara y que tiene que estar de alguna forma no a la espalda, estar como siempre consciente de que está ahí, que tiene que... Pero incluso la forma en que verbalizaba, ¿cachai? ¿No? Sentía que... Pero bien, no es una crítica, sino que en un momento así como que me pegó, pero nada, pues sí es actriz, pues, como decís tú, también tiene que tener un switch así que se activa, ¿cachai? De manera automática. Porque dentro de todo, o sea, insisto, no es una crítica, todo lo que uno ve ahí es sumamente honesto, ¿cachai? O sea, la desesperación de que no lo reconociera es honesto, esa emoción natural en la última escena es honesta, todo es honesto. Y además me ha sido encontrado súper interesante además tomar esta película como para irte a otros lados, ¿cachai? A leer la entrevista que le hicieron a los hijos, también relacionada con el documental, que te va un poco alimentando más y comprendiendo mucho más todo lo que estáis viendo. O sea, los hijos contaban que cuando su papá se enteró, cuando Augusto Congar se enteró de su enfermedad, le empezó a escribir mails constantemente, como contándole cosas importantes, ¿cachai? O sea, probablemente salga un libro
Si es que ellos quieren, digamos, porque son cosas más bien íntimas, pero él tenía esa conciencia de que en algún momento ya no, su cabeza no iba a funcionar como él quería. Entonces intentó dejar la mayor cantidad de registros, y por eso yo creo también que él fue el que le dio visto bueno al documental, porque como decían por ahí, Paulina no quería. Sí, él fue. Fue Augusto el que dijo, no, pues. Pero, y claro, como ellos dicen, es muy coherente, ¿cachai? Como la historia de un periodista que siempre tuvo como meta resguardar la memoria. Era importante también para él resguardar su memoria, sus últimas memorias de esta forma, ¿no? Sí. Sí, porque no está... porque, digamos, la carrera de Augusto Góngora fue mucho más larga, digamos. O sea, efectivamente estuvo el punto de teleanálisis, que fue como... quizás de lo más importante que hizo entre su larga trayectoria, pero para mí Augusto Góngora nunca fue el de cine video, ¿cachai? No, igual. No el de teleanálisis. Yo mucho tiempo después conocí teleanálisis, pero para mí Augusto Góngora, yo la primera vez que los vi fue con la llegada de Democracia en TVN, cuando lo pusieron a cargo del área cultural, bueno, y ahí salieron el show de los libros, un montón de programas culturales, él estaba a cargo, pero obviamente no es parte como importante, o sea, no es parte importante para el documental, porque el tema es de la memoria, digamos. Y ya esa era otra etapa de Augusto. Pero lo que hizo en cine video igual fue, al menos yo me acuerdo cuando yo era chico y veía cine video, yo no entendía nada de lo que estaba viendo, porque obviamente hablaban de películas que era un programa que daban como a las 11:30 de la noche, entonces era para adultos, hablaban de películas, de repente películas francesas, películas británicas, y yo lo veía porque a mí yo sentía como ese interés por el cine, pero no entendía las conversaciones. Entonces como que veo que el tipo tenía como un interés intelectual por las artes también, ¿sí? Entonces como que el tipo iba mucho más allá de la entretención, sino que de verdad iba como por la cultura. Entonces yo, al menos eso es lo que a mí me quedaba, la impresión que a mí me quedaba de cine video. Que era un compadre que iba más allá del cagüín, de la chimuchina, del making of, sino que iba como por la conversación, el análisis, el arte, el autor, el artista. Porque era cine video, pero lo que hablaba con poetas, pues yo me acuerdo que... no, pues eso era el chico de los libros. Pero sí el tipo hablaba como con otros artistas que no necesariamente eran cineastas. Pero yo no sabía que había trabajado en una película del Raúl Ruiz. Ahí yo me enteré. Oiga, a ver. No es una película, serie. Es una serie. O una película para TV. Sí, yo busqué, dije, uy, tampoco cachaba. Y es una serie de televisión. No ya es se ha muerto. Obviamente está una película. Tampoco no. Bueno. Claro. Y lo hizo pésimo. No le salió más a Paulina. En su propia declaración. Oye, no, yo para cerrar un poco por mi lado, creo que ha estado bonita la conversa, solo reiterar el concepto de que si hay gente que está con dudas porque siente que lo va a pasar mal, porque es una película espesa, yo les diría todo lo contrario, es una película cruda, dura, pero también muy, muy bonita de ver, que de alguna manera retrata... de alguna manera, y quizás suena un poco raro, pero retrata de alguna manera lo bello que puede resultar, o los momentos bellos que puede tener una enfermedad, con el contraste de el final que es inevitable de alguna manera, pero que todo eso nos genera, nos remueve internamente de muchas maneras, y eso yo creo que es algo digno de sentir y de vivir. Así que la gente se saque ese miedo, ¿cachai? A llorar, que la gente se saque ese miedo a compartir. Creo que hemos estado hablando mucho rato de experiencias colectivas en sala, y yo creo que a su manera
esta también es una experiencia colectiva, porque si bien aquí no van a estar vitoreando nada, ni van a estar celebrando cosas, sí van a estar todos de alguna manera viviendo una experiencia con la película, y eso también la transforma en una experiencia comunitaria de alguna manera, porque nadie queda indiferente a lo que está pasando en pantalla, y eso también es rico de ver en una sala de cine, independiente de que no estén todos, insisto, vitoreando o todos coreando algo. Es heavy sentir que de alguna manera estamos todos conectados al final de la película, y que todos sentimos el martillazo en la cabeza o la planadora que te pasa por encima cuando la película termina. Y eso también, reitero, es una experiencia colectiva digna de disfrutarse en una sala de cine. Y así que vayan a verla si aún no lo han hecho, y disfrútenla ahí con quien quiera. Sí, me sumo a lo que dices, que no. Vayan a verla, no es cruel, es muy linda, es muy tierna, es muy reflexiva, hay muchos niveles en los que pueden disfrutarla. Y insisto, para mí es de las mejores películas que he visto este año. Top 2. Chan. Sí, bien. Sí, el tiro. Igual súper recomendable, nada que decir. Súper recomendable. Don Claudio, todo suyo el cierre. Sí, pues, gracias. Muchas gracias por estar acá. ¿Ya tenemos algún atisbo de lo que se vendrá el próximo? ¿Se viene el Conde, señor? El Conde. ¿Con qué lo vamos a emparentar? No lo sé, pero el Conde. Está la de Drácula. La otra. La del Demeter. Puede ser ahí hacer No, si no es con el Conde Pátula, yo voy a estar muy decepcionado. Creo que solo con algo así podemos emparejar esto. Con Patolín, si no me sumo. No, vamos a hacerlo con Drácula muerto y disfrutándolo, la de Mel Brooks. La con Leslie Nielsen. No tiene fecha de estreno esta una que se estrenó hace poco en cines, que se supone que es The Movie, con la Adele Chachapchopoulos. Esa es diciembre en Movie. Passengers, una cosa así se llama, ¿no? Creo que es septiembre en cines en Chile, en Santa. No, sí, ya Chile, se estrenó. Se estrenó. ¿Sí? Pero en Movie es en septiembre. No le digáis eso a Pedro, que se toma un avión, weón, para acá. Está desesperado. Se compra el pasaje este weón para venir a verla en Santiago. Pero subieron muchas películas de la Adele a Movie. Oye, Zero Facts Given es buena. La hace como de una azafata, que es como muy Living la vida loca, y le llega el porrazo de realidad y tiene que ver qué hace con su vida. Es como muy de esas películas como muy observacionales, donde no pasa nada y los personajes no hacen nada, pero pasa harto y ocurre de todo. Y Adelita, por supuesto, íbamos tan bien, habíamos superado el podcast, los cuatro hueones sin ningún comentario, cancelados. Íbamos tan bien. Ya cierra esto, Claudio, weón, ya no hay nada que hacer. Nos vemos entonces. Ya. Chao, hasta la próxima. Chao. Descubrí